Grabar. Listo. Bien, chicos. Vamos a comenzar acá con, entonces, el tema nuevo. El tema nuevo va a ser tendencias de la tabla periódica. ¿Listo? Entonces, para hablar de las propiedades de la tabla periódica, de las tendencias, para llegar allá, debemos entender las propiedades de la tabla periódica. Acá está definido como aquellas tendencias que tienen los elementos de la tabla periódica. Quiere decir, no todos las cumplen, como dicen por ahí, toda regla tiene su excepción y la excepción hace la regla. Pero entonces, la mayoría de ellos la cumplen, mas no todos. Por eso es que dice acá que son tendencias y no son generalidades porque tienen sus excepciones. ¿Listo? ¿Sí que entendí esa parte? ¿O quedaron confundidos? Chicos. Por mi parte, La sí. verdad yo no la entendí muy bien, pero... Bueno, por ejemplo, yo te digo lo siguiente. Digamos que tenemos acá 5 estudiantes. Tenemos 5 estudiantes. Acá un estudiante 1, un estudiante 2, un estudiante 3, un estudiante 4 y un estudiante 5. Resulta y pasa que esos 5 estudiantes se dice que se va a decir que la tendencia de todos ellos es que tengan computador. Pero si nosotros nos vamos a ver realmente, acá este cuadrado va a representar el computador lo van a tener únicamente estos 3 estudiantes. Estos 3 estudiantes van a tener su computador. Ahí. Este tiene su computador, este tiene su computador y este tiene su computador. Entonces la tendencia de todos esos 5 es que ellos tengan computador, pero realmente, si nosotros nos ponemos a ver qué es lo que pasa con este estudiante y con este otro estudiante, ¿ah? No tienen Exacto, no computador. tienen computador. ¿Listo? Entonces, como tenemos esa parte, acá está la situación, de que estos 2 estudiantes no tienen computador. Quiere decir que a pesar de que diga la tendencia de que cada 5 estudiantes, de cada 5 estudiantes, la mayoría tiene computador, 2 de ellos no van a tenerlo realmente. O sea, ellos 2 son excepciones, ¿cierto? Entonces es como decir, en una universidad nosotros entramos, hicimos un estudio y descubrimos que la tendencia es que cada 5 estudiantes tengan computador. Pero si uno se va y entrevista a uno por uno, o sea, hace el trabajo más extenuante, nos damos cuenta que tomamos 5 estudiantes y que esos 5, 2 no tenían computador. Están diciendo que generalmente 5 tienen computador, pero específicamente hay excepciones a esa regla dentro de la cual 2 no tienen realmente computador.
¿Listo? ¿Sí me hice entender? ¿Ya mejor? Sí, señor. Entonces, esto aplicado a los elementos de la tabla periódica, digámoslo que la mayoría, entre más a la derecha de la tabla periódica estén, van a tener mayor electronegatividad. No va a aplicar para absolutamente todos los elementos. Hay casos en los que no es así. Entonces, ya eso lo vamos a ver ahorita, más adelante. El resto de chicos ya les quedó claro cómo lo entendí, digo, cómo lo expliqué ahorita este concepto. ¿O alguien aún tiene vacíos en esa parte? A ver, vamos a ver, sí señor, entendido. Bueno. Bien. Entonces vamos a proseguir. Vamos a hablar de propiedades magnéticas. ¿A qué hace referencia a esto? Son aquellas que se le atribuyen a un elemento cuando es atraído o repelido por un campo magnético. Y ahorita vamos a ver qué es paramagnético y qué es diamagnético. Paramagnéticos son aquellos elementos desapareados. ¿A qué me refiero cuando un elemento está apareado? Cuando nosotros los vemos en pares. ¿Y esto cómo va a ser esa cuestión de encontrarlos en pares? Por ejemplo, yo tengo una configuración electrónica que termina en 4P6 y otra configuración electrónica de 4P3. Acá vamos a ubicar los orbitales. A propósito de eso, si yo hablo de orbitales, ¿cuántos orbitales habrían para P? ¿Sí recuerdan a qué era igual el número de orbitales? 4, ¿no es? Orbitales. Entonces, orbitales viene a ser igual el número máximo de electrones ubicados en el subnivel ¿Cuál va a ser el subnivel? El subnivel depende si termina en S, P, D o F. Y ese número máximo de electrones ubicados en el subnivel lo voy a dividir en 2. Entonces, ¿a qué me refiero con eso? Para S, ¿cuáles son los orbitales? Como S tiene máximo, ¿cuántos electrones le caben a S? 2. 2. A P. ¿Cuántos caben para P? 6. 6. Para D. 10, 10. Y para F. 10. 14. Listo. 14. Este sería el máximo número de electrones en el subnivel. En el subnivel S, en el subnivel P, en el subnivel D y en el subnivel F. Entonces, ¿qué nos hace falta para saber el número de orbitales? Lo divido en 2, lo divido en 2, lo divido en 2 y lo divido en 2. ¿Para ese cuánto sería? ¿Cuántos orbitales? 1. 1. 1. 1. Para P, 3. 3, para D 5. y para F. 7. 7. 7. Entonces, ahora sí, como yo puse el ejemplo en este apartado de que íbamos a hablar para P6,
y P3. ¿Cuántos orbitales hay para P? 3. 3. Por eso fue que yo puse acá 3 lineecitas. Ahora sí quedó claro eso, los 3 orbitales. ¿Sí? Sí, señor. Bueno, ahora sí, vamos a empezar a ubicar estos electrones, 6 electrones, y estos 3 electrones en esos orbitales. Entonces, 1, 2, 3, 4, 4, 5 y 6. Esta flecha está como muy chueca. Listo. Y acá, 1, 2, 3. Viene aquí la pregunta, las siguientes 2 preguntas. Para 4P6, si yo digo que estar apareado es cuando hay 2 electrones en cada orbital, ¿cuántos orbitales se encuentran con electrones apareados? 3. 3 apareados. ¿Y cuántos desapareados? 3. Ah, no, 0. 0, 0, no hay ningún desapareado, 0 desapareado. No, es que miré el de abajo. Y ahora sí, ¿cuántos apareados hay acá en 4P3? 0. 0 apareados. ¿Y cuántos desapareados hay? 3. 3 desapareados. Tres desapareados. ¿Ya queda entonces más entendido eso? Entonces, todos estos que nosotros vemos desapareados, sería en el segundo caso, podemos decir que son paramagnéticos. Este es paramagnético, este es paramagnético y este es paramagnético. Este sería diamagnético, este diamagnético y este diamagnético. Ahora sí ya queda más entendido eso. Profe, qué pena. No Profe, me ¿será que digas, podría? no me digas que volver a explicar todo. Algo así. ¿Desde dónde? Profe, es que se me está yendo el internet súper feo desde bueno, que es desde el inicio. No, de solo de los orbitales, profe. O sea, todo. Algo así. Bueno, vamos a ver lo siguiente. Estamos hablando de que los orbitales son iguales al número máximo de electrones en cada subnivel. Voy a hacerlo es aquí. En cada subnivel, y sabemos que los subniveles como tal son S, P, D o F, dividido en 2. Entonces, si nosotros tenemos acá los subniveles S, P, D y F, nosotros sabemos que el número máximo de electrones que hay en S va a ser ¿cuánto? 2. El número máximo de electrones que va a caber en P va a ser 6. El número máximo de electrones que van a haber en D son 10. El número máximo de electrones que va a haber en F son 14. Cada uno de estos que acabé de encerrar en los circulitos, que son el número máximo de electrones por subnivel, lo vamos a dividir en 2. Todos divididos en 2. ¿Sí se dan cuenta de eso? Para que acá, en este apartado, 2 sobre 2 me va a dar el número de orbitales. Acá 1 orbital, acá 3 orbitales, 5 orbitales y 7 orbitales.
¿Listo? ¿Hasta ahí bien, Paola? Sí, profe. Ahora, ya como sabemos esta parte de los orbitales, si yo hablo de una configuración electrónica de 4p6 y de 4p3, bien, entonces en cada una de ellas, ¿qué configuración electrónica? Digo, ¿cuántos orbitales debo poner en cada configuración electrónica? ¿Me estás preguntando, profe? Sí, ¿cierto? Sí, Pues 3, porque 3. están P. Los dos terminan en P, ¿listo? Y ya sabemos que acá, cuando termina en P, son 3 orbitales. Que acá ya los ubicamos, que son estas lineecitas. Acá 1, 2, 3 líneas. Y acá 1, 2, 3 líneas. Ahora, la cuestión es la siguiente. Nosotros, ¿qué debemos hacer con esos orbitales? Con esos 3 orbitales en 4p6 y 3 orbitales en 4p3. Lo que debemos hacer es comenzar a ubicar, en este caso, en el caso de 4p6, estos 6 electrones dentro de esos 3 orbitales. Entonces, para eso, comenzamos con las flechas que van hacia arriba. 1, 2, 3. Ahora con las flechas que van hacia abajo. 4, 5 y 6. Lo mismo acá, para 4p3 vamos a ubicar esos 3 electrones dentro de los 3 orbitales. Comenzamos con los electrones hacia arriba. 1, 2, 3 electrones. Ahora, la cuestión aquí es la siguiente. Cuando nosotros vemos 2 electrones en cada orbital, quiere decir que van a estar apareados. Si vemos un solo electrón en un orbital, van a estar desapareados. Entonces, la pregunta es, acá en estos 3 orbitales, ¿cuántos apareados hay? 3. Listo, hay 3 que están emparejados. Entonces, hay 3 apareados. ¿Y cuántos sin pareja hay? 0. 0. Entonces, ahí no hay ningún soltero. Miren. Pero acá, en este ejemplo, ¿cuántos desapareados hay? Los 3. Los 3 están desapareados. ¿Y cuántos de ellos tienen pareja? Cero. Ninguno. Ninguno. Todos están solteros, todos están buscando novio o novia. ¿Listo? ¿Ya? Sí, profe, muchas gracias. Bueno, entonces ese fue el ejemplo para explicar la parte de los orbitales y lo de los apareados y desapareados. Entonces, cuando hablamos nosotros de desapareados, estos van a ser paramagnéticos. Cuando hablamos de los apareados, van a ser los diamagnéticos. ¿Listo? Bueno, entonces, en la cartilla que usted nos dio, eso dice que no todas las configuraciones electrónicas que terminan en número de electrones par son diamagnéticas. O sea que ese no, que dice al inicio, no iría, ¿cierto? Por eso yo les digo, depende, pero por el momento, a ver, supongamos, voy a representarles un ejemplo de eso. ¿En qué casos esto no cumpliría? Digamos,
4. Les voy acá a poner el siguiente ejemplo. Si yo tengo la siguiente configuración electrónica, 4p4. ¿Cuántos orbitales tiene 4p4? 3. 3. Listo. 1, 2 y 3. ¿Cuántos electrones va a ubicar en esos 3 orbitales? 4. 4. 1, 2, 3, 4. Entonces acá ocurre lo siguiente. Esta configuración electrónica, así como dice acá, no todas las configuraciones electrónicas que terminan en número de electrones par son diamagnéticas. Esta, aquí, tiene una terminación en número de electrones par. Pero ¿qué es lo que está pasando con los electrones? ¿Cuántos paramagnéticos hay? O sea, ¿cuántos desapareados? 2. 2. Dos desapareados. Quiere decir que va a tener paramagnético. Por 2 electrones. ¿Y cuántos apareados hay? 1. Entonces, en su totalidad es diamagnético, o sea que todos los orbitales estén con los electrones apareados. No. No, hay un solo orbital que está lleno, que está con los 2 electrones apareados, y hay 2 orbitales que están paramagnéticos, o sea, desapareados. ¿Listo? Entonces, a pesar de que esta sea una configuración electrónica par, ocurre que tenemos a este señor y a este señor que están desapareados, por lo tanto son paramagnéticos. Entonces, como la mayoría es paramagnética, esa configuración electrónica es paramagnética. ¿Listo? Ya quedó entendida esa parte de acá, ¿por qué hago esta aclaración? O sea, profe, si en mayoría, los electrones son mayoría, por ejemplo, desapareados, entonces serían paramagnéticos. Exactamente. Eso es. Para no enredarlos mucho, así de sencillo es. ¿Hasta ahí bien? Sí, señor. Listo. Ahora sí vamos a ver como tal las tendencias de la tabla periódica. Vamos con la primera, radio atómico o también llamado tamaño atómico. Dice, es la mitad de la longitud entre los núcleos de 2 átomos metálicos adyacentes o de una molécula diatómica. ¿Sí? Entonces, no vamos a esquematizar eso y simplemente nos vamos a enfocar acá en este esquema de la tabla periódica. El radio atómico va a tener la siguiente tendencia, de que cuando va de izquierda a derecha va a aumentar y que cuando va de arriba hacia abajo va a aumentar. ¿Listo? Otra vez. ¿Cómo? Cuando va de arriba hacia abajo, Las flechas, mira, el sentido de las flechas tiene aumento, o sea, a ver. Si va en este sentido de las flechas, va a aumentar. Aumenta.
y se va de arriba hacia abajo, también aumenta. ¿Sí, chicos? Sí, profe. Bien, entonces ahora vamos a hacer acá un pequeño ejercicio para ver si entendieron eso. De ubicar a estos tres señores, fósforo, silicio y nitrógeno, y organizarlos en orden creciente, según su radio atómico. ¿Listo? A ver, vamos a hacer ese ejercicio ya. Vale, les doy 5 minutos para que lo desarrollen. ¿Listo? Listo, profe. Pues a mí me dio, creo que primero va el silicio, después el fósforo y el nitrógeno, de mayor a menor. Bueno, esperemos a ¿Sí que los estaría demás bien así, profe? esperemos a que los demás lo desarrollen y ya lo discutimos acá entre todos. A mí me da igual, profe. ¿Sí les quedó así, chicos? Profe, no importa si lo escribí al revés. O sea, pero hasta con los signos al revés. Bueno, acá se está preguntando que lo pongamos... Ah, no, sí. En orden creciente. Pensé que era decreciente. En orden creciente, sí ya sería diferente. En orden creciente va primero el más pequeño, que sería el nitrógeno. Nitrógeno. Bueno, espérame que no me está dejando escribir bien esta. El más pequeño ahí sería el nitrógeno. Menor que... ¿Quién sigue? ¿Quién le sigue al nitrógeno? Fósforo. Sí. Y después, Silicio. listo. Entonces, así quedó esa parte. Listo.
Sencillito. Y así haríamos lo mismo si hubiesen más elementos, entonces los empezamos a ubicar con ese criterio. Bueno, ahora vamos con el radio iónico. Para eso tenemos que tener en cuenta lo siguiente. El radio de un anión o un catión es ese radio iónico, ¿sí? O sea, el radio de un ión. ¿Qué es un catión o qué es un anión? El anión es aquel que ha ganado electrones. El catión es aquel que ha perdido electrones. Entonces, ¿cómo se representa esto? Si ha ganado electrones, la carga con la que se va a ser representado es con carga negativa. Si ha perdido electrones, la carga con la que va a ser representado va a ser positiva. ¿Listo? Entonces, cuando un átomo neutro, o sea que no tiene ni carga positiva ni carga negativa, se convierte en un ión, esperamos un cambio en el tamaño. Esto, ¿debido a qué se refiere? O sea, si el átomo forma un anión, o sea, se carga negativamente, ha ganado electrones, su tamaño o radio aumenta, ¿sí? Tamaño o radio iónico aumenta. El átomo que pierde más electrones es el de menor tamaño y el átomo que gana más electrones, o sea, que tenga más cargas negativas, es el de mayor tamaño. Entonces, ya tomando como referencia eso que les acabo de explicar, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Organice los siguientes elementos en orden creciente, o sea, de menor a mayor, según su radio iónico. ¿Listo, chicos? Entonces, podemos comenzar a organizar esos elementos. ¿Listo, profe? ¿Cómo te quedó? Empiezo por magnesio, Mg. Después le sigue sodio, F, O y N. ¿Sí? F, O y N. Sí, exacto. Sí. Así queda. Eso quedaría entonces. Primero, el más pequeño sería el que tiene la carga más positiva, Mg, con más 2, menor que el sodio, Na, más 1. Menor que el flúor, menos 1. Menor que el oxígeno y menor que el nitrógeno. ¿Sí quedó bien así, chicos, o no? Sí, profe. Bueno, ya como entonces hicieron eso,
voy acá a seguir a continuar con el siguiente término que sería energía de ionización. La energía de ionización hace referencia a que es la energía mínima que hay que adicionarle a un átomo de un elemento gaseoso para remover el electrón más externo. La tendencia a eso entonces sería esta que está apareciendo acá en este momento. Aumenta de abajo hacia arriba y de izquierda a derecha. ¿Sí? ¿Sí o no, chicos? Sí, profe. Bueno, entonces ahí ocurriría lo mismo. Acá ya empieza todo a volverse más mecánico, todo por el mismo estilo. Entonces, vamos acá a bajar. Sí, se aumenta de abajo hacia arriba debido a que los electrones que estén en un mayor nivel, o sea, en un mayor grupo, por decirlo así, ahí ya no estaría, digámoslo, aumentando de acuerdo a si es el periodo 7, sino cuando está en el periodo 1, va a tener mayor energía de ionización. ¿Listo? Entonces a eso se refiere cuando dice que están en un mayor nivel. Necesitan de menor energía. Los que tienen mayor energía de ionización son los gases nobles. Sus electrones son difíciles de arrancar. Los que tienen menor energía de ionización son los grupos 1A y 2A, puesto que es más fácil de arrancarles electrones. ¿Listo? Ahora vamos con el siguiente término, que es afinidad electrónica. Acá para la afinidad electrónica es lo mismo que la energía de ionización. Aumenta de abajo hacia arriba y de izquierda hacia derecha, pero con la única novedad de que toda esta columna que está acá, de la del 8A, o sea, de todos los gases nobles, toda esa columna, acá, voy acá medio a colorear, no se va a tener en cuenta. Todo esto que está aquí en rojo no se va a tener en cuenta porque esos elementos no tienen electrones ni que compartir ni que remover. ¿Listo? Entonces acá es donde entra a considerarse la regla del octeto. ¿Qué es eso de la regla del octeto, profe? La regla del octeto es, por ejemplo, si yo tengo en un nivel n, ya sea de 1 a 7, ns2, np6, yo tomo a estos dos electrones y los sumo. ¿Se acuerdan que yo les había hablado de esto? Tomo a este señor y tomo a este señor. Y al sumarlos, a mí me deben dar 8. Bien, entonces, la cuestión acá del octeto es que si yo, por ejemplo, tengo una configuración electrónica de NS2, NP1, acá NP1. Si yo la comparo con
esta configuración electrónica, ¿a cuál es más fácil quitarle electrones? ¿Es más fácil quitar 1 o quitar 6? 1. 1 porque va a requerir menos energía. ¿Sí, sí me hice entender ahí esa parte o no? Señor. Listo. ¿A quién no le quedó claro? Bueno, entonces por esa misma razón, porque como todos estos que están acá en el grupo 8A van a tener esta configuración electrónica NS2NP6, o sea, con el octeto completo, este lo tendría incompleto. Ah, a propósito, ¿a este cuántos electrones le hacen falta para completar el octeto? 5. 5. 5. Listo, 5, bien, perfecto. Y a este ya está completo. Entonces, por eso es que a estos señores que tengan esta configuración electrónica no se les va a tener en cuenta porque ellos ni se les puede quitar ni se les puede adicionar porque ya está con el octeto completo. Bien, ese es el conceptico que nosotros debemos tener claro en ese apartado. Y por último tenemos la electronegatividad. Y la electronegatividad tiene la misma tendencia, pero el concepto es diferente, ¿sí? No se vayan a confundir. Tiene la misma tendencia de la afinidad electrónica. El concepto es diferente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el caso de la electronegatividad, dice, es la capacidad que tiene un átomo para atraer electrones, ¿sí? El protón atrae al electrón. El electrón repele al electrón. Entonces, eso ya es cuestión de cargas. Pero si nosotros vamos a la afinidad electrónica, es el valor negativo del cambio de energía que se desarrolla cuando un átomo en estado gaseoso acepta a un electrón para formar un anión. Entonces, se ordenan de la misma manera. Miren que acá aumenta de abajo hacia arriba y de izquierda a derecha, se excluyen los gases nobles, y acá ocurre lo mismo, aumenta de abajo hacia arriba, de izquierda a derecha y se excluyen los gases nobles. ¿Listo? ¿Sí queda claro eso o no, chicos? ¿Hasta ahí qué preguntas tienen? ¿Qué pasó, chicos? Están muy callados. No, profe, no hay preguntas. ¿Hay preguntas? Bueno, listo. Entonces, vamos con lo siguiente. Lo siguiente ya es poner en práctica lo que hemos aprendido. Lo vamos a poner en práctica acá, en este ejercicio. Ejercicio número 4. Organice de mayor a menor la afinidad electrónica, o sea, cuando hablamos de afinidad electrónica, vamos a tomar esta tendencia de que aumenta de abajo hacia arriba y izquierda a derecha y se excluyen los gases nobles, y la energía de ionización de los siguientes elementos. ¿Listo? Energía de ionización sería esta. Entonces, organicemos esas dos propiedades acá utilizando esta tabla periódica.
¿Vale, chicos? O lo hacemos lo dejamos para la casa. ¿Qué quieren ustedes? Para la casa. Listo, vamos a dejarlo para la casa. Bien. Ahora lo que viene acá va a ser la cuestión de los enlaces y nomenclatura. Acá va a comenzar toda esa partecita. Ya aquí casi llegamos a la mitad de este parcial. Entonces, Un poquito largo, profe, ¿cierto? sí, este es el más largo. Este es el más largo de todos. El más corto va a ser el tercer parcial. Ese parcial es, chicos, yo les aconsejo, el próximo parcial. El tercero es para que ustedes la toteen, la saquen del estadio. Eso es lo de gases, ¿no? La de ley de los gases parciales. Y todo La de eso. los gases, de las presiones parciales, lo de las fuerzas intermoleculares. Ese es para que ustedes dejen ese parcial alto. Listo, ese tercer parcial. Este segundo también es muy teórico, este también es para dejarlo alto. El segundo y el tercero son para dejarlos altos. El primero les da un poco duro porque pues como vienen con bases así como un poco flojitas del colegio y de conceptos así malos, pues como esto es más teórico y analítico, el primer parcial, el que vamos a tener el viernes. Entonces por eso es que les da tan duro. Y la mayoría de veces las notas son como muy regulitas. ¿Listo? Entonces vamos a comenzar con este... Profe, Dime. profe, perdón la interrupción. Hoy tenemos que llenar asistencia de las horas de clase. Ah, sí, claro. Gracias por acordarme. Se me había olvidado aquí eso de las horas de clase. Gracias, gracias. Septiembre. Vamos a enviar acá. Septiembre, copiamos y les envío el enlace aquí o a Telegram. A Telegram, profe. Listo. Ya los voy a enviar a Telegram. Este sería el formato de horas de clase. Listo. Ahí está el formato de las horas de clase. Listo. Ya pueden ir diligenciando el formato. Bueno, vamos a hablar de conceptos que son muy esenciales en esto que se viene, que va a ser la nomenclatura y el tipo de enlaces. ¿Se acuerdan de la parte del enlace iónico y el enlace covalente y todas esas cosas? Más o menos. ¿Más o menos? Sí. Más o menos. Hay dos tipos de covalente. Ujú. Cuando da cero y cuando está por encima de cero. Exacto. Ya entonces vamos a ir para allá para que el resto de compañeros sepan de qué se les habla. Bueno, entonces lo primero. Enlace iónico. Y ahorita vamos a ver lo que dijo Matthew, pero inicialmente el punto de partida en cuanto al enlace iónico es aquel enlace en el cual
se presenta pérdida y ganancia de electrones. ¿Listo? En el enlace covalente, vamos a compartir electrones. ¿Sí? Y el enlace metálico se va a basar en la teoría de la nube de electrones en un elemento metálico. Entonces eso ya lo vamos a explicar más adelante. Por el momento vamos a arrancar con el enlace iónico. ¿Qué es lo que caracteriza a ese enlace iónico? Bien, lo va a caracterizar lo siguiente. Va a poseer enlaces fuertes, puntos de fusión elevados, soluciones acuosas, se pueden hacer soluciones acuosas con estos compuestos, y son conductores de electricidad altos. ¿Listo? El mecanismo de enlace. Ellos van a enlazarse entre sí, van a unirse entre sí, de acuerdo pues a la ganancia o a la pérdida de electrones. La diferencia de electronegatividad va a ser mayor a 1.7 y el enlace va a ser entre elementos que son metales con elementos que son no metales. Entonces acá les voy a mostrar un ejemplo de eso. Vamos a considerar el ejemplo de la sal de cocina. El ejemplo de la sal de cocina, que está formado por el sodio y por el cloro. Entonces, acá es donde yo les voy a pedir a ustedes el favor de que ya tengan tabla periódica. Bien, voy aquí a poner esto en morado para hablar de lo siguiente. El sodio, ¿cómo está? ¿En qué grupo está? Primero. ¿En el 1 qué? 1A. 1A. Como el sodio está en el grupo 1A, va a tener un electrón, que va a ser este que estoy poniendo acá de morado, un electrón de valencia, o sea, un puntico. Esa va a ser la representación en la estructura de Lewis. ¿El cloro en qué grupo está? ¿En qué grupo está? 7. ¿7 qué? En el 7A, profe. 7A. Entonces, si está en 7A, voy a ponerme a ubicar 7 punticos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Cuántos electrones le harían falta al cloro para cumplir el octeto? 1. 1. Entonces, esa es la razón por la cual yo pongo acá esta flechita, de que este único electrón que tiene el sodio va a venir a dárselo al cloro para que él cumpla el octeto. ¿Listo? Entonces, ahora vamos a hablar de lo siguiente. En cuanto a la diferencia electronegativa, vamos a sacar la electronegatividad de la tabla periódica y vamos a ver que la electronegatividad para el sodio va a ser 0,9 y la electronegatividad para el cloro va a ser 3.0. Al que tenga más electronegatividad, que en este caso es el cloro, que es de 3, le vamos a restar el que tenga la menor electronegatividad, que es la del sodio, en este caso 0.9. Esa diferencia me va a dar 2.1. Como esa diferencia de electronegatividades es mayor a 1.7, 2.1 es mayor a 1.7, entonces, en ese caso, el enlace que nosotros estamos considerando va a ser un enlace iónico. ¿Hasta ahí claro? Sí, señor.
Listo. Y entonces, como nosotros vamos a recordar que hicimos como un préstamo, o bueno, una donación del electrón de sodio, que le dio un electrón al cloro para que completara sus 8, por eso yo pongo acá, el cloro tenía sus punticos rojos y llegó el sodio con un puntico amarillo, para simular que es diferente. Entonces acá, en este apartado, pasó lo siguiente. El sodio, bueno, ¿quién perdió electrones y quién ganó electrones? El sodio perdió y el cloro ganó. Listo. Como el sodio perdió, entonces recuerdan este concepto que yo les había explicado, que cuando pierde se va a llamar Catión. catión, porque si pierde electrones va a tener carga positiva, así como está en este caso. La carga va a ser positiva. Y como en el caso del cloro, que ganó un electrón del sodio, ¿con cuántos electrones ganó? 1. Con uno solo que haya ganado, entonces va a comenzar a tener carga 1 negativo, y entonces cuando es una carga negativa va a llamarse como un anión. ¿Listo? Así estamos entonces acá repasando tipos de enlace, estructura de Lewis y pues determinando las diferencias de electronegatividad. ¿Quedó claro todo esto? Sí, señor. Listo. ¿Hay alguien que tenga dudas? ¿Nadie? Bueno. Entonces, bien, chicos, vamos con lo siguiente. Vamos a explicar ahora qué es esto del enlace covalente. Las características del enlace covalente son las siguientes. Son insolubles en agua, no conducen electricidad y presentan bajos puntos de fusión y de ebullición. El mecanismo de enlace. Vamos a ver que ellos comparten electrones, a diferencia del enlace iónico que cedía, como el caso del sodio. Acá van a compartir. La diferencia de electronegatividad va a ser menor a 1.7. Recordemos que acá era mayor a 1.7. Listo, lo pongo acá en negrita. Mayor a 1.7 y en el enlace covalente va a ser menor a 1.7. Entonces, los elementos, ¿cómo se van a combinar? Se van a combinar entre no metales. ¿Listo? Entre elementos no metales. Acá lo pongo en mayúscula inclusive. Vamos con el siguiente ejemplo. Tenemos dos elementos de oxígeno que van a decir, me va a decir lo siguiente, que vamos a formar el oxígeno diatómico. El oxígeno diatómico, que si yo me voy a mirar la tabla periódica del oxígeno va a tener una electronegatividad de 3.5. Entonces, si estoy hablando de dos oxígenos, van a tener la misma electronegatividad. Si yo hago la resta, 3.5 menos 3.5 va a ser igual a 0. Por lo tanto, va a quedar menor a 1.7. Cuando es menor a 1.7, quiere decir que el enlace es ¿qué? Covalente.
Listo, es covalente. Covalente. ¿Listo? Pero para cuando es covalente van a existir dos casos. Cuando es igual a 0, como en este caso, va a ser un covalente apolar. Y cuando es menor de 1.7, pero diferente de 0, o sea, entre 0.9 y 1.6, va a ser covalente polar. ¿Listo, chicos? O sea que si es siempre entre dos elementos del mismo, siempre va a ser apolar, ¿cierto, profe? Exactamente. Eso mismo. Listo, ahora vamos a ver, esto sería lo que acabamos de ver, fue un ejemplo de un covalente apolar con una electronegatividad igual a 0. Ahora vamos a ver el ejemplo de un covalente polar, o sea, menor de 1.7 y diferente de 0. ¿Listo? Para eso tenemos acá el compuesto CaF2. Ah, no, mentiras, este ya es iónico. Pensé que había puesto un ejercicio diferente. Entonces, bueno, sin embargo les voy a explicar este. Pensé que me confundí. No, pensé que les había hecho otro ejercicio. Bueno, sin embargo les voy a explicar este que es iónico. Listo, como el ejemplo va a ser CaF2, vamos a ubicar en la tabla periódica, ¿dónde está el calcio? ¿En qué grupo está? En 2A, profe. No, marica, porque no, ¿qué otra opción hay? Calcio está en 2A. ¿Y el flúor? No sé. El flúor. 7A. Listo. Flúor está en el 7A. Bien. El flúor tiene una electronegatividad de 4 y el calcio una electronegatividad de 1. Nosotros hacemos la resta y nos damos cuenta que al restar ese resultado nos va a dar igual a 3.0. Como es 3.0, la diferencia de electronegatividad va a ser mayor a 1.7. Si es mayor a 1.7, entonces ese enlace va a ser iónico. ¿Listo? Ahora, para la estructura de Lewis, entonces como tenemos 2 de flúor, 1 y 2, a cada uno de esos le voy a poner, ¿cuántos punticos? Le voy a poner 7 punticos. Entonces acá este flúor va a tener, bueno, voy acá a repasarlos con otro color. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lo mismo acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, al flúor, ¿cuánto le hace falta para completar el octeto? Electrón. Un electrón. A este flúor le hará falta un electrón, que es un electrón que le cedió, le va a ceder el calcio.
Y a este señor le hará falta un electrón, que ese electrón se lo va a dar el calcio también. De tal manera que a nosotros el calcio acá nos va a quedar como un catión, porque perdió 2 electrones para darle uno a cada flúor y que el flúor quedara cargado de manera negativa, cada uno de los flúores. ¿Listo? Ya quedó entendido cómo es el comportamiento de las uniones y de que cómo cuadramos la estructura de Lewis. ¿Sí? Chicos. Sí, señor. Bueno, listo. Entonces vamos con lo siguiente. Ahora voy a revisar acá qué es lo que ocurre en el chat. Sí, sí. Listo. Ahora voy a explicar la parte del enlace metálico. ¿Qué es esto del enlace metálico? Para lo del enlace metálico, entonces voy a explicar la teoría de la nube de electrones. Entonces, los electrones de valencia, es decir, los electrones de la capa más externa, no se quedan quietos. Van a moverse dando vuelta alrededor de los diferentes átomos metálicos y como todos los electrones están dando vueltas, mantienen los iones del metal unidos. Entonces, ¿cómo es eso, profe? Eso ocurre acá. Vamos a ver cómo son los átomos del hierro, cómo es que estos van a estar unidos entre sí. ¿Listo? Entonces, acá ocurre lo siguiente. Tengo solo átomos acá de hierro. Tengo hierro aquí, acá, aquí, aquí, acá, aquí, aquí y acá. Listo. La cuestión es la siguiente. Como el hierro, vamos a revisar el hierro. El hierro va a tener, bueno, todavía no hemos visto esa parte de los estados de oxidación, pero el hierro tiene un estado de oxidación de +2. Por eso es que yo acá a todos les estoy poniendo +2. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuántos electrones va a perder o va a ceder? 2. 2. Listo, entonces, cada uno de esos 2 electrones, que va a estar representado acá por este y por este, entonces se va a trasladar hacia otro hierro. Supongamos, va a venirse hacia este y va a venirse hacia ese mismo. ¿Listo? Estos son los electrones de este señor. Pero esos 2 electrones que le fueron arrebatados a él o que él compartió, se los va a dar otro hierro. Le van a llegar otros 2 acá. Lo mismo pasó, digámoslo aquí. Este señor perdió aquí 1 y perdió aquí otro electrón. Pero a él le van a llegar otros 2 electrones, de tal manera de que los electrones que va perdiendo, se los va dando otro que también los perdió, pero ese a su vez le están llegando otros 2 electrones. Por eso es que va a ser como un reciclo. El que va perdiendo, de esa misma manera, le va llegando. Es como por ejemplo, el caso de que, digamos,
tienen plata. Entonces está regalando $2, pero al regalar $2, otra persona le regala el $2 para que no queden pérdidas. ¿Sí me hago entender? Va a ser una circulación. ¿Sí, chicos? Sí, señor profe. O sea que, digamos, en ese ejemplo, nunca ningún hierro ahí va a quedar, o sea, siempre van a quedar con 2 electrones, ¿cierto? Exactamente, sí. A pesar de que los pierdan para dárselo a otro, otro que también los perdió llegó a reemplazarlo. Sí, nunca se van a quedar así sin electrones y por eso va a ser como una unión tan compacta. Y va a ser precisamente entre electrones del mismo elemento. Y obviamente que sea metálico. ¿Sí? O también se puede presentar entre dos elementos, que sea, ya hablemos de aleaciones. Digamos una aleación, que ustedes vean dos metales unidos, tipo, digamos, el hierro, o bueno, el oro, con el cobre, supongamos, un ejemplo que les estoy poniendo. Si ustedes tienen un elemento, vamos a ver, 1, 3, más 3, cobre más 2. Si ustedes tienen el siguiente compuesto, AU2, CU3, esto sería un enlace metálico. ¿Listo? ¿Por qué? Porque en este compuesto vamos a ver que se encuentran involucrados un metal 1, que va a ser el oro, y un metal 2, que va a ser el cobre. ¿Entendido, chicos? Sí, Profe, ¿por qué va tan rápido? ¿Voy muy rápido? No sé, pero yo siento que va, o Yo sea, también, profe. rapidito. Sí, Sí, O sea, sí, profe. estoy acelerado. un poquito. Ah, Parece, bueno, pues profe, que estoy dígamelo, de lento. pronto es algo inconsciente. No, no, yo no tengo afán de nada. Es bueno que me lo digan. Con eso entonces explico más pausado. No, o sea, profe, no es que, ¿cómo decirlo? Como que, profe, antes su merced, no sé, era más como, hacía muchos más ejemplos, o yo no sé si, pues, me salí en ese momento, pero, pues, sí me acuerdo que al principio era así, como que hacías más ejemplos y eso, pero, pues, no sé. De pronto yo estoy loca, A pero, ver, profe, pero sí, de verdad sí siento que vas rápido. es que póngale cuidado, para esto no, el enlace metálico no es como mucho lo que se haya que explicar. Simplemente ustedes ven la unión entre un metal 1 y un metal 2, y donde ustedes vean dos metales ya unidos como tal, pero metales rígidos, tipo como el oro y el cobre. Ustedes saben que son metales, bueno, el oro no tanto, que son metales macizos y que se pueden formar aleaciones. ¿Sí saben qué es una aleación de metales? La unión, ¿no? No, profe. Exactamente. Cuando nosotros unimos dos metales. Entonces, si ven dos metales unidos, o sea, un compuesto que represente la unión de dos metales, ese va a ser un enlace metálico. Si ustedes, a ver, otra pauta para que ustedes aprendan a identificar un metal, un enlace iónico y un covalente, es precisamente esto. Para un covalente, ustedes ven la tabla periódica y si ven dos no metales, a ver, dos no metales, vamos a ir acá a la tabla periódica. Si ven dos no metales,
Bueno, está. Si ven dos no metales, o sea, todos estos señores que están acá en este lado de la tabla, aquí. Acá estos señores. Ya lo estoy creando, ya lo estoy creando. Si son estos elementos que están acá subrayados de verde. Y entre ellos van a estar unidos, entonces eso indica que va a ser una unión entre elementos no metálicos. Como son no metálicos, entonces esto va a ser un enlace covalente. Y si revisamos la electronegatividad, la diferencia entre de electronegatividad es de que tener qué valores. Hacemos como unas amarillas. De un covalente menor a 1.7. Listo. Entonces en un covalente menor a 1.7 y la unión va a ser entre dos no metales. Un iónico va a tener una electronegatividad mayor o igual a 1.7. Se da entre la unión entre un metal y un no metal. ¿Listo? Y acá los enlaces metálicos no vamos a revisar la diferencia de electronegatividad y vamos a ver que está en una unión entre un metal, entre dos metales. Listo, ahí está el resumen de lo que acabamos de ver prácticamente. ¿Está más claro así? ¿Qué pasó, chicos? Que se quedaron callados. Sí, pero que así es más fácil de entenderlo. Sí, señor. Listo, ahí está bien condensadito, bien resumido. Bueno, chicos, ¿qué les parece si dejamos hasta ahí el día de hoy? Pues veo que están ya como con hambre, como con sueño, como un poco activos. Nerviosos, profe, nerviosos. Tenemos el parcial a las 2. Ah, bueno, ay, güey, madre, yo les estoy retardando todo. Entonces, dejemos ahí, cortemos de una. Y entonces, bueno, chicos, que me les vaya excelente en ese parcial. Nada de miedos, ustedes son unos monstruos que la van a romper. Vayan es con toda. No se dejen achicoparar, no se dejen meter miedo de nada.
Se van a parar duro, allá a demostrar buenos resultados. ¿Vale? Listo, profe, gracias. Listo, chicos. Gracias, Dios profe. los bendiga. Buen día, Un profe. gran abrazo. Gracias. Buen día. Feliz tarde. Muchos éxitos para esta tarde. Hasta luego, profe, gracias. Listo, bien, excelente. Profe, Dime. ¿te pasa una pregunta? Claro, dime. Profe, si yo quiero quejarme de un profesor, ¿con quién debo hablar? Con coordinación académica. ¿Sí tiene el número de coordinación académica? Pues es que, profe, yo no quiero que